a 2 sesiones y se concluye el periodo ordinario. Entonces voy a intentar en estas 2 semanas construir el consenso como presidente de la Junta de Coordinación Política. El tema es con Morena, PS, PT y Verde, reunirnos para buscar alguna solución. Entonces estamos en ese proceso y tengo yo en lo personal mucho interés y convicción de que es conveniente integrar ese órgano constitucional, es decir, nombrar cuando menos uno para que funcione de manera debida con los 5 comisionados que requiere el Consejo, y que estoy al menos muy seguro de seguir insistiendo. Pero yo dependo de mi grupo parlamentario, de la mayoría del grupo parlamentario. Si me pregunta de manera personal, yo le diría, yo estoy convencido de que debe de nombrarse cuando menos a uno y que funcione este órgano autónomo del Estado. Siguiente pregunta, Daisy Herrera. Gracias, buenos días, senador. Daisy Herrera, del periódico El Mercurio, Grupo Fórmula y Uno TV. Pareciera que Acción Nacional sigue tratando de tener el control de la bancada panista en el Senado a favor del exgobernador Cabeza de Vaca, y es quien lo está pues utilizando en esta nueva embestida que lanza contra Tamaulipas y pues contra el gobernador Américo Villarreal. Y pues a la par ha lanzado ya pareciera una precampaña rumbo al 24. ¿Qué opinión le merece esta actitud del exgobernador y pues de sus homólogos senadores panistas? Esto por un lado. Y en nuestra segunda pregunta, si me lo permite, el día de ayer ocurrieron hechos lamentables en Nuevo Laredo. Se acusa que elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta de civiles, en donde pues lamentablemente 3 personas murieron la vida. También usted fue uno de los senadores que tuvo pues una posición muy firme en cuanto al debate de la Guardia Nacional. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Muchas gracias. Bueno, mire, lamentamos los hechos de Nuevo Laredo, estoy enterado. En los próximos días, quizá el 24 de estos días, es decir, en 6 o 7 días, nos reuniremos con el Gabinete de Seguridad Pública. A condición del artículo 5º transitorio, como consecuencia de la modificación del artículo 5º transitorio constitucional, se instaló una comisión bicameral de senadores y diputados para revisar el trabajo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Este es uno de los temas que vamos a revisar. Y también me plantearon en Veracruz y en Campeche algunos incidentes que presentaron o que se tradujeron en graves acciones en contra de ciudadanos. Lo que le puedo asegurar es que no habrá impunidad. En el Senado vamos a cuidar eso, vamos a dar paso a que haya la investigación correspondiente, pero nos vamos a reunir con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Marina, con el comandante de la Guardia Nacional y con la secretaria de Seguridad Pública. Precisamente hace un rato estaba conversando con la gente de Gobernación para tener esa reunión, quizás el 22, 23 o 24. Tenemos que tenerla porque así lo establece la ley, en una nueva modalidad y en un nuevo formato en el que vamos a plantear este tipo de cosas. Entonces, tenga la seguridad, Daisy, que no habrá impunidad y que lamentamos mucho ese tipo de actos que están suscitándose en Tamaulipas y que le hemos dado todo el respaldo al gobernador. Hoy le he conversado y hemos platicado de que cuenta con el grupo mayoritario de senadores. Nosotros le tenemos respeto, aprecio, creemos que va a salir adelante el Estado, que su liderazgo y su trabajo van a dar frutos y que inicia un proceso difícil de alternancia política en Tamaulipas, pero que él no estará solo.
el Senado mexicano, la mayoría de legisladores, no dejará solo al gobernador Américo. Téngalo por segundo. Y sobre lo que está pasando con el exgobernador y el senador Cabeza de Vaca, hoy vengo en son de paz y vengo en una actitud de respaldo al gobernador, porque es la primera vez que puedo venir con tranquilidad a Tamaulipas. No quiero echar a perder ese momento. Ya fui a desayunar tranquilo, fui al Congreso tranquilo y hoy estoy tranquilo con el gobernador. Entonces vamos a dejar las cosas así, pero en el Senado no lo vamos a dejar solo. Vamos a respaldarlo y apoyarlo en todas las acciones que él considere pertinentes. Siguiente pregunta, Xochitl García. Buenos días, senador. Xochitl García, de un 2x3 Tamaulipas. Preguntarle cuál es su relación con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque se rumora que en Tamaulipas pues es cercano a usted y que desde el Senado lo han protegido. No, Xochitl, no, ¿dónde está Xochitl? No, hombre, no, ¿para qué? Ustedes saben mi historia cuando fui coordinador de la segunda circunscripción en la campaña del presidente López Obrador. El desencuentro fue muy fuerte entre él siendo gobernador y yo siendo senador. Era diputado en ese momento, si mal no recuerdo, en el 17-18. No lo he visto nunca, no lo he saludado nunca. Cuando era candidato lo saludé con Acosta Naranjo en un restaurante, pero estábamos en mesas distintas. Cuando él era candidato a gobernador de Tamaulipas, estoy hablando hace 12 años, fue la única vez que lo vi. No lo he visto, y mi relación es como adversarios políticos. Nunca hemos coincidido en ningún tema. Pero yo no hago leña del árbol caído. Lo que sí exijo es la aplicación de la ley en todos los casos. Y todos debemos rendir cuentas. Pero no tengo ningún ánimo sino el que se cumpla con la ley. Ningún ánimo. Somos adversarios. Y no tengo ni he tenido ninguna relación. Esos rumores no tienen base, son rumores totalmente endebles. Pero vamos a ver qué dice la ley más adelante. Gracias, Xochitl. Muy bien. Siguiente pregunta, Arnoldo García. Senador, Arnoldo García, corresponsal del Heraldo de México y la Silla Rota. Señor, este día se publica un desplegado de gobernadores de Morena en el cual apoyan la permanencia de Mario Delgado al frente de Morena, y por otra parte, bueno, ya haya más apertura o más presión, no sé hasta dónde es presión, para que la encuesta de las corcholatas ya se lleve a cabo. Arnaldo, mira, el que lo apoyen los gobernadores me parece normal, dado que él ha sido presidente del partido. El Congreso Nacional decidió ampliar su mandato y que todos los gobernadores de Morena estén respaldándolo me parece normal. Pero en todo caso es el Tribunal Electoral el que debe de decidir como un órgano jurisdiccional su permanencia. Vi algún proyecto de resolución la semana pasada que se filtró. Creo que todavía no se reúne el Tribunal Electoral, pero él es quien tomará la decisión final, porque es la última instancia, el Tribunal Electoral, y el proyecto
que yo vi, sí, no era favorable a él. Pero falta votarse. Son 7 los magistrados electorales. Y con 4 se decidiría su permanencia o no. Pero yo le deseo suerte a Mario Delgado. Yo creo que ha sido un dirigente, en términos generales, esforzado y que ha hecho bien su trabajo desde mi punto de vista. Y no sería afortunado que el tribunal decidiera su remoción o no permitiera la ampliación de plazo que el Congreso le autorizó a él y a la secretaria general, porque son ambos dirigentes los que estaban en este proceso de sentencia o de resolución del Tribunal Electoral. Creo que ahora, lunes o esta semana, se resolverá, porque estaba planteado el miércoles pasado, pero se difirió la audiencia donde se iba a resolver y seguramente esta semana se va a resolver. Pero me parece muy normal que esto suceda. ¿Cuál era la otra pregunta, Arnoldo? Sobre las cuestiones que hay ya, senador, para que se adelante la encuesta. Yo creo que la encuesta, primero el presidente del partido había dicho que podría ser en agosto. Yo podría decir que sería en octubre o noviembre, es lo que pienso, porque él dijo que iba a haber 2 encuestas. Lo que sí te puedo decir, Arnoldo, porque me da mucho gusto que en Tamaulipas la gente esté tan enterada de todo lo que está pasando en el país, esté muy actualizada, pero lo que sí te puedo decir es que México vive un momento de transición política complicado, complejo, y el adelanto de la sucesión presidencial ha generado movimientos inusitados, inéditos, y movimientos que, si no se cuida, pudieran desbordarse. Si una vez que se resuelva la condición jurídica del presidente y la secretaria general de Morena, lo que me gustaría solicitarles es que fijaran reglas claras, reglas equitativas, reglas que eliminen las ventajas y que puedan generar canchas y piso parejo. No es fácil y no estoy pidiendo imposibles, pero creo que el partido tiene la obligación de fijar esas reglas, porque actualmente lo único que rige en las aspiraciones de quienes queremos suceder al presidente López Obrador es la ley de la selva. El que tiene más dinero, más recursos o más aparatos son los que se mueven más, pagan más. Y eso no es por lo que luchamos. Yo soy fundador de Morena y luchamos por democracia, luchamos contra la impunidad y luchamos contra gobiernos insensibles y corruptos. Yo sigo pensando igual y sigo pensando en que es conveniente una reconciliación mexicana, que el odio que se respira en las redes, que el odio que se transmite a través de discursos, que el rencor y el insulto entre los propios partidarios debe eliminarse. Hoy platicando con el gobernador, y no es ninguna
filtración indebida, y aquí está él. Cuando platicábamos, me dio mucho gusto escucharle y decir que él había hablado con servidores públicos de él y que estaba prohibido los golpes bajos entre el equipo y los militantes, y que si hacían eso era él el primero en que se lo reclamaría y sería adversario de quienes lo hicieran. Me parece un buen ejemplo, porque el gobernador es el líder. Un gobernador de una entidad es el líder real del Estado, es el conductor natural de la política y es el hombre que conduce al pueblo. Entonces me dio gusto escucharlo en su serenidad y en su buen juicio, que eso es lo que debemos hacer, de que nadie se precipite, que no pongan en riesgo la ratificación del triunfo en el 2024, que no haya ruptura, que haya unidad y que tampoco haya ventajas indebidas. Repito, no es fácil, Arnoldo, pero yo confío en que sí podemos lograrlo. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, Aníbal Martínez. Aníbal. Senador, una pregunta que es para todo el país en su respuesta. ¿Cuándo será el momento adecuado para que se modernice el juicio de amparo? Vemos que expresidentes de Centroamérica, Sudamérica, Europa, inclusive ahorita Trump está sentado en el banquillo de los acusados, van a la cárcel. Y sin embargo en nuestro país, los más altos funcionarios, no pasa nada. Le pregunto lo anterior porque cuando el desafuero de Cabeza de Vaca, la Corte ni siquiera durante su mandato dijo si procedía o no procedía. Pero también, ahorita, su administración es muy cuestionable en todo Tamaulipas y sin embargo, él está muy tranquilo, dejó solo 7 millones de pesos en caja y sin embargo, está buscando ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cuándo y por qué no se ha hecho la modernización del juicio de amparo? Es muy buena pregunta, Aníbal. Yo soy un partidario del juicio de garantías. Lo estudié como institución creada por Mariano Otero y Rejón desde 1800, mediados del siglo XIX. Y de esa institución se copiaron en el mundo, en muchas partes, los efectos del amparo. El habeas corpus de Estados Unidos es una institución similar. Sin embargo, tienes mucha razón en la crítica. Lo hemos intentado. Es más, hay iniciativas tendientes a revisar el juicio de amparo, sus efectos y sus consecuencias. En términos generales, en el Senado de la República hemos querido hacer una reforma amplia al Poder Judicial y no hemos logrado ponernos de acuerdo porque es una reforma constitucional que requiere mayoría calificada. Esta institución ha sido en ocasiones, a juicio de muchos juristas, usada de manera abusiva, dado que a través de ella se encubren responsabilidades y no se rinden cuentas en muchas ocasiones, como es el caso que tú refieres. Y yo percibo que hay mucha molestia con eso. Hay molestia en la sociedad porque finalmente no se rinden cuentas
o no hay quien haga rendir cuentas o pagar por los graves problemas que se pudieron haber suscitado en el ejercicio de una responsabilidad. Lo he conversado aquí esta mañana, desde ayer que llegué por la noche, en el hotel y en el restaurante. Algunos ciudadanos me preguntaron esto que tú me dices ahora: ¿cuándo van a hacer algo? ¿Por qué los jueces lo protegen? Y yo les decía, es el Estado de Derecho, yo no soy juez, ni Ministerio Público, ni ministro de la Corte, pero tienen razón. O sea, nos falta a nosotros, como legisladores, revisar el andamiaje jurídico del juicio de amparo y de otras instituciones jurídicas. Sí es un tema delicado, porque cada vez se usa con mayor frecuencia este reclamo que ahora me estás diciendo tú. Y yo estoy seguro que todos van a pagar tarde que temprano, porque es obvio, muy pocos se deben de salvar, muy pocos deben de mantenerse en impunidad. Y estoy seguro que la justicia va a llegar, va a llegar. Ojalá y no tardíamente, pero sé que hay toda una serie de llamados, denuncias, acciones que pueden estarse obstaculizando temporalmente, pero tarde que temprano se tendrán que atender y resolver. Yo confío en la justicia. A lo mejor soy demasiado idealista, pero confío en la justicia. Y no pierdo las esperanzas de que haya justicia en Tamaulipas, abiertamente. Bueno, damos paso a una siguiente pregunta. Alan Morales. Gobernador, buenos días, señora directora. La pregunta es para el gobernador Américo Villarreal, en el sentido de si ya tiene previsto la fecha contemplada para presentar el Plan Estatal de Desarrollo y cuándo sería esto, gobernador. Con mucho gusto, ya lo habíamos platicado. Está programado para el próximo martes. Ya lo entregamos en tiempo y forma, de acuerdo a como marca la ley, al Congreso local. Y el acto público para darlo a conocer a la ciudadanía va a ser este próximo martes de la próxima semana. Con mucho gusto ahí vamos a estar atentos en esta situación. Muy bien, vamos a dar paso a una pregunta más por la cuestión de la agenda, que sigue un evento en la firma convenio aquí en Patio Central. Perla Reséndez tiene el uso de la palabra. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Perla Reséndez, periódico Expreso, El Financiero, Bloomberg y Posta. ¿Cuándo va a definir el Senado de la República el tema del magistrado presidente del Supremo Tribunal Electoral aquí en Tamaulipas, Edgar Danés Roja, de quien se pidió ya la remoción por violar la ley luego de que estuvo cobrando durante 2 años como trabajador de la universidad y como magistrado? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Muchas gracias. Gracias, Perla. Bueno, primero le comento, Perla, hace un rato en el Congreso, no sé si usted mismo me preguntó esta interrogante o alguien me la preguntó sobre el Tribunal Electoral en Tamaulipas. Sí hay una denuncia que presentó un magistrado de ese mismo tribunal contra el presidente del mismo, porque cobró o porque recibió recursos económicos de una institución educativa que no le correspondía o que estaba impedido constitucionalmente. Es normal que sí se alteró la ley. Yo mismo soy maestro universitario, doy clases en la UNAM, soy maestro de la División de Estudios de Posgrado
doy en maestría clases, soy maestro frente a grupo, pero no puedo cobrar un solo 5, porque la Constitución me impide, dado que soy servidor público y recibo un salario, una dieta del sector público. Es el mismo caso. Si yo recibiera dinero, estaré violando la Constitución. Y me temo que el asunto de él es delicado, porque el tribunal aceptó que hubo ese pago indebido durante varios años y envió el documento, la resolución, al Senado para que el Senado determinara la sanción. ¿Cuál es la sanción? Si violó la ley y la Constitución, puede ser amonestación, apercibimiento o hasta destitución. Pero el Senado no ha tomado todavía esa decisión, porque es en el Pleno. Tenemos ese asunto y otros más. Y tenemos también el asunto de nombrar un magistrado más, que es por mayoría calificada y que habremos de tomar la decisión en los próximos días. No solo es Tamaulipas, tenemos varios estados del país en donde ya se terminó el periodo para el cual fueron electos varios de los magistrados, y yo espero que esta semana avance, aunque está muy revuelto el Senado ahora, por lo del INAI, por las leyes que están ahorita pendientes, esta de la disminución de la edad a 18 años para ser diputado federal, la de 25 para ser secretario de Estado, o la de la ley minera, o la de expropiación, o contratos con terminaciones anticipadas. Tenemos un cúmulo de leyes muy importantes en las que no podemos precipitarnos en su análisis. Esta semana tenemos mucho trabajo a partir de mañana. Hoy en la tarde arranco a revisar con grupos parlamentarios la posibilidad de avanzar o de lograr o de alcanzar un acuerdo para el nombramiento de magistrados, no solo en electoral, sino en justicia administrativa, en agrarios, tribunales agrarios, en la judicatura federal. Nos apresó, nos está llegando la sucesión al Senado, y cada vez que se acercan estos tiempos electorales hay más desencuentros que acuerdos, y hay mucha lucha política verbal en la tribuna y pocos acuerdos. Hay más encono, más polarización, más confrontación verbal que acuerdos. Pero no me voy a cansar. Hoy en la tarde voy a insistir en la posibilidad de lograrlos antes de que concluya el periodo de sesiones. Nos quedan 2 semanas, 4 sesiones, y con voluntad política podemos lograrlo, pero tengo toda la intención de empeñarnos a fondo a ver si lo logramos. Muchísimas gracias, los invitamos a la firma del convenio. Muchas gracias, por cierto, por último, muchas gracias a los medios de comunicación. Durante toda mi vida que vine con el presidente López Obrador, y cuando vine de coordinador de la segunda circunscripción en el 17, y después, siempre actuaron con mucha responsabilidad y objetividad. Yo le digo al gobernador que tiene en Tamaulipas muy buena prensa en términos generales. También hay sus excepciones, pero en términos generales yo siento que es muy buena prensa la de Tamaulipas. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días.
apoyamos la firma del convenio en Patio Central.